Era una tarde gris y silenciosa en la casa de Tomás y Sara. El sol se filtraba débilmente entre las nubes, como si la propia naturaleza presagiara la tormenta que se desataría en los corazones de los que habitaban esa casa. Rocco, el perro, estaba acostado junto a la chimenea, con su pelaje dorado brillando tenuemente a la luz del fuego. Era un perro de gran tamaño, musculoso, pero con un corazón tan tierno como el de un cachorro. Su lealtad a Tomás era inquebrantable. Desde el momento en que Tomás lo adoptó, Rocco se convirtió en su sombra, su compañero incansable, el guardián de su paz. Sin embargo, hoy todo había cambiado. Sara, su esposa, lo miraba con una expresión dura, como si estuviera enfrentando a un extraño. Se cruzó de brazos y caminó lentamente hacia la ventana, sin mirar a su esposo ni al perro. La tensión en el aire era palpable. Los días de calma y complicidad parecían haberse desvanecido. Los gritos de las discusiones se habían vuelto rutina, y las sonrisas se habían agotado en un rincón olvidado de la casa. Sara no estaba feliz, y su corazón se estaba pudriendo lentamente con el veneno de la venganza. El descubrimiento de la infidelidad de Tomás había quebrado algo en ella. No le importaba si él se arrepentía o no, lo que importaba era que, de alguna manera, necesitaba hacerle pagar por el dolor que le había causado. En su mente, él no merecía vivir sin consecuencias. Tomás siempre había sido cercano a Rocco, más que a ella, si era honesta consigo misma. Los días que él pasaba jugando con el perro, compartiendo risas y momentos de calma, la hacían sentir invisible. La distancia emocional entre ellos se había profundizado a lo largo de los años, pero este descubrimiento, esta traición, la hizo actuar. Voy a hacerle pagar, Tomás. Voy a quitarte lo que más amas, pensó Sara mientras observaba a Rocco, recostado, confiado, sin entender las intenciones de su dueña. El perro se levantó con un suave bostezo y se acercó a ella, poniéndose en posición de juego, como siempre lo hacía cuando quería llamar su atención. Ella lo miró, pero no vio un compañero leal, sino una herramienta más para su venganza. Un movimiento impulsivo la llevó a abrir la puerta con brusquedad. Rocco se detuvo por un momento, mirándola con esos ojos llenos de confianza. No entendía lo que estaba sucediendo. Con una sonrisa amarga, Sara lo observó por última vez antes de cerrar la puerta tras él. La sensación de poder que sintió al ver al perro fuera de su alcance fue momentáneamente satisfactoria, pero inmediatamente un vacío la invadió. Era como si algo dentro de ella supiera que, al hacerle esto a Rocco, estaba cruzando una línea irremediable. Mientras Sara se retiraba de la puerta, Tomás apareció en el pasillo. Había algo en su mirada, una especie de sospecha que flotaba en el aire. ¿Dónde está Rocco?, preguntó con calma, aunque sus ojos revelaban preocupación. Sara se giró lentamente, su rostro impasible. No lo sé, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Tomás frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar más, su celular vibró en su bolsillo. Miró la pantalla, leyó el mensaje y su rostro se tensó aún más. La tensión en el aire se volvió densa, pesada. Sara vio cómo sus manos comenzaron a temblar, cómo sus ojos se llenaban de angustia. Algo había cambiado, y no era bueno. Rocco ha desaparecido, dijo Tomás, con la voz un poco quebrada. El pánico comenzaba a infiltrarse en su tono, pero no se atrevió a acusar a su esposa sin pruebas. Sara observó cómo su marido salía corriendo hacia la puerta, gritando el nombre del perro, sin importar que ya fuera noche cerrada. En su desesperación, Tomás se lanzó a las calles sin dudar, recorriendo cada rincón, llamando a Rocco con la esperanza de encontrarlo, de ver esa cola dorada moverse entre las sombras. Mientras tanto, Rocco, perdido en las frías calles de la ciudad, no comprendía lo que había sucedido. De repente, la calidez del hogar de Tomás se había desvanecido, y el mundo que conocía ya no parecía seguro. Hacía frío, y su estómago rugía de hambre. Corrió por las calles desiertas, saltando charcos y esquivando los coches que pasaban a gran velocidad. El miedo lo envolvía, pero también había algo más fuerte, el deseo de encontrar a Tomás. Él era su dueño, su amigo, su todo. Rocco intentó regresar, pero las calles no le resultaban familiares. Las luces de los edificios lo cegaban, y el sonido de las sirenas lo aterraba. Durante horas, recorrió la ciudad,
pero no lograba encontrar la forma de volver a casa. En su mente, solo existía una certeza: necesitaba encontrar a Tomás. A lo lejos, vio un parque vacío, iluminado solo por la tenue luz de una farola. Allí, cansado y asustado, se desplomó en el suelo, sin fuerzas para seguir. Tomás, por su parte, ya había recorrido toda la ciudad, preguntando a extraños si alguien había visto a su perro. Su rostro estaba empapado en sudor y lágrimas, pero la esperanza seguía viva en su pecho. Sin embargo, no pudo encontrarlo. La angustia comenzó a consumirlo. El amor que sentía por Rocco era más grande que cualquier otra cosa en su vida, y la idea de haberlo perdido lo estaba matando por dentro. Mientras Tomás regresaba a su casa, derrotado y agotado, Sara observaba la escena desde la ventana. Su corazón latía fuerte en su pecho. La satisfacción inicial de haber vengado su dolor se estaba desmoronando, reemplazada por una sensación de vacío profundo. El remordimiento comenzaba a filtrarse en su mente. ¿Realmente había sido esta la manera de hacerle pagar por lo que hizo? ¿Y si Tomás nunca volvía a encontrar a Rocco? El sonido de la puerta se abrió de golpe. Tomás entró con la cabeza agachada, sin decir una palabra. Caminó hasta el sofá, se dejó caer sobre él y enterró la cabeza en las manos. Sara lo observó desde el umbral de la puerta, sintiendo una mezcla de culpa y desconcierto. Aunque la venganza la había impulsado a hacer lo que hizo, ahora no podía dejar de preguntarse si valía la pena. Tomás levantó la cabeza lentamente y la miró. ¿Sabes lo que he perdido? Mi perro, Sara, ¿y tú, qué has perdido? La rabia y el dolor estaban contenidos en su voz. Pero también había algo más. Algo que Sara no había anticipado. Algo que lo cambiaría todo. Era la primera vez que veía a Tomás tan vulnerable, tan expuesto. La culpa empezó a tragársela por completo, y el remordimiento se volvió insoportable. Pero lo que sucedió a continuación iba a poner a prueba todo lo que Sara pensaba que sabía sobre sí misma y sobre el hombre que alguna vez amó. Rocco seguía perdido en las sombras de la ciudad, sin saber que el amor de su vida también estaba en ruinas. Rocco despertó con un sobresalto, el aire frío acariciando su pelaje mojado. Estaba en un callejón oscuro, rodeado por el sonido distante de los coches y las luces que parpadeaban desde lo lejos. Su cuerpo, que antes estaba tan lleno de vida y energía, ahora se sentía agotado y pesado. El hambre lo golpeaba en el estómago con cada respiro, y el frío lo envolvía como una manta helada. Miró alrededor, tratando de encontrar algún lugar familiar, pero nada le resultaba conocido. La casa de Tomás, el hogar donde había pasado tantas noches a su lado, parecía un sueño lejano. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Por qué lo habían dejado solo? Sus patas se movieron torpemente sobre el asfalto frío, buscando algo que le ofreciera refugio o, al menos, un rastro que lo llevara de vuelta. Pero nada. Estaba perdido, y la sensación de soledad lo envolvía con más fuerza que nunca. Durante un momento, consideró quedarse quieto, acurrucarse en algún rincón y esperar que todo se solucionara solo. Pero algo en su interior, una chispa de esperanza que no quería extinguirse, lo empujó a seguir caminando. El sonido de sus patas chocando contra el pavimento se convirtió en un eco que resonaba en su mente, pero no le importaba. Necesitaba encontrar a Tomás. Su dueño. Su amigo. Aquel que siempre lo había acariciado con ternura, que lo había alimentado y jugado con él, que le había dado un propósito. Era su razón de ser, y ahora que lo había perdido, sentía un vacío imposible de llenar. Tomás tenía que estar cerca. Estaba seguro de que solo él podría devolverle el calor, la seguridad, la vida que había conocido. Con cada paso, la ciudad parecía volverse más alienante. Los edificios lo rodeaban, imponentes y fríos, sin la calidez del hogar que conocía. A su alrededor, las luces brillaban con fuerza, pero nada de eso le importaba. Rocco solo pensaba en un rostro, en una voz, en un olor que lo hacía sentir a salvo. Todo lo demás desaparecía cuando pensaba en Tomás. Pasó por una estación de tren, donde algunos viajeros se apresuraban en sus tareas, y otros perros pasaban corriendo sin mirar siquiera a su alrededor. Rocco les dio una mirada vacía, como si no entendiera cómo ellos podían estar tan tranquilos mientras él luchaba por encontrar el camino de regreso.
pero nada de lo que hacía tenía sentido en ese momento. Solo quería estar con Tomás, pero lo que antes era un camino conocido, ahora era un laberinto de calles y caminos sin fin. El hambre lo hizo detenerse. Buscó entre los botes de basura, olisqueando con ansiedad, pero solo encontró restos de comida vieja, y ni siquiera eso lo satisfizo. Su estómago seguía retumbando, recordándole lo vulnerable que se sentía. En su mente, no podía comprender por qué había sucedido todo esto. ¿Por qué lo habían dejado? ¿Por qué, si Tomás lo amaba tanto, había terminado en esta situación? Cada pensamiento lo desgarraba, pero su lealtad a su dueño era más fuerte que cualquier duda. Finalmente, al caer la noche, encontró un pequeño refugio detrás de un grupo de cajas apiladas, donde el viento parecía menos frío. Estaba cansado, agotado, y solo deseaba un poco de paz. Su cuerpo se hundió en el rincón, y, aunque su mente seguía buscando respuestas, el sueño lo alcanzó rápidamente. En su sueño, Tomás aparecía de nuevo, y corrían juntos en el parque como solían hacer. Rocco sentía el calor de su mano acariciando su cabeza, y la sensación de seguridad lo envolvía. Pero al despertar, la cruda realidad lo golpeó de nuevo. No estaba con Tomás. Estaba solo. Al día siguiente, Rocco despertó con el sonido de pasos acercándose. Se incorporó rápidamente, agudizando sus sentidos. Un hombre estaba caminando hacia él. No era Tomás, pero Rocco sentía algo en su interior que le decía que no era peligroso. El hombre era de mediana edad, con un rostro marcado por la dureza de la vida, pero sus ojos reflejaban una suavidad que hizo que Rocco se acercara con cautela. El hombre se detuvo al ver al perro. «¿Qué haces aquí, amigo?», dijo con una voz grave, pero cálida. Rocco, aún desconfiado, no se acercó del todo, pero la gentileza del hombre lo hizo sentir algo de alivio. Era una presencia extraña, pero en ese momento, cualquier compañía era mejor que la soledad. El hombre se agachó lentamente y ofreció su mano hacia él, y Rocco, en un impulso, la olisqueó. «No te preocupes, yo no te haré daño», continuó el hombre, con una pequeña sonrisa. Rocco, con la esperanza de encontrar algo que lo alejara de su sufrimiento, permitió que el hombre lo acariciara. Durante unos segundos, el perro sintió el calor humano, y por un breve momento, se olvidó de la pérdida. El hombre se levantó y miró a su alrededor, como si buscara algo. «Está claro que no perteneces a este lugar», dijo, levantando una ceja. «Ven, vamos a encontrarte un sitio más seguro». Sin decir palabra, el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar. Rocco, con una mezcla de curiosidad y desconfianza, lo siguió. No sabía si era una buena idea o no, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Tal vez este hombre podría darle respuestas. Tal vez lo ayudaría a regresar con Tomás. Mientras caminaban, el hombre hablaba consigo mismo, como si estuviera acostumbrado a la soledad. «La vida da muchas vueltas, ¿verdad, amigo?», murmuró. «Yo también estoy buscando algo, aunque no sé qué es». Rocco lo miraba con una mezcla de desconfianza y esperanza. El hombre caminó durante unos minutos, y luego se detuvo frente a un pequeño edificio con una puerta desvencijada. Miró a Rocco y, sin palabras, lo condujo hacia adentro. El lugar olía a madera vieja y a algo más, algo que Rocco no podía identificar, pero que de alguna forma le daba tranquilidad. El hombre lo guió hacia un rincón, donde había un par de colchones y una manta en el suelo. «Es todo lo que puedo ofrecerte, amigo», dijo el hombre, mirando a Rocco con una expresión cansada. «Pero aquí estarás a salvo». Rocco se acostó en el rincón, todavía cansado, pero algo dentro de él comenzó a relajarse. Estaba lejos de Tomás, lejos de su hogar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba completamente solo. Quizás este hombre no lo reemplazaría, pero, de alguna forma, en ese momento, le ofreció un refugio temporal. Sin embargo, Rocco no podía olvidar lo que había dejado atrás. Tomás seguía siendo el único dueño que conocía, y no podía evitar preguntarse si alguna vez lo volvería a ver. La esperanza comenzaba a florecer nuevamente en su corazón, mientras se quedaba dormido en ese rincón desconocido, sabiendo que, aunque estuviera lejos de casa, aún podía mantener viva la llama de su lealtad.
Pero su vida estaba por cambiar de una forma que nunca imaginó. Al final de esa noche, en un rincón oscuro de la ciudad, las piezas del destino comenzaban a alinearse sin que Rocco pudiera comprenderlo. Y sin saberlo, el viaje que lo esperaba sería mucho más desafiante y doloroso de lo que jamás habría imaginado. La mañana llegó de manera gris y fría, como si el cielo también compartiera la tristeza de Rocco. Aún en su refugio improvisado, el perro no lograba encontrar paz en su sueño. Los ecos de la noche pasada lo mantenían intranquilo, y aunque el calor del hombre que lo había rescatado lo había reconfortado temporalmente, el dolor de la pérdida seguía siendo una sombra constante que lo perseguía. Los recuerdos de su hogar, de Tomás, de los juegos en el parque, volvían a su mente una y otra vez, como un lazo invisible que no podía romper. Carlos, el hombre que lo había encontrado, se despertó temprano, como todos los días. Era un hombre de mediana edad, de rostro marcado por el tiempo y la experiencia, con cicatrices que contaban historias de una vida difícil. Su mirada era profunda, pero no faltaba en ella una cierta amabilidad que invitaba a la confianza. A pesar de que su vida había estado marcada por la soledad y las heridas del pasado, algo en Rocco lo había tocado. Al verlo tan perdido y asustado, había visto en él algo más que un perro. Había visto a un alma rota, igual que él. Ese día, Carlos decidió llevar a Rocco a su casa. No podía dejarlo en ese callejón, aislado y vulnerable. El hombre lo miró con compasión y, tras un suspiro, le ofreció un poco de comida. El perro se acercó tímidamente, olfateando el aire. Por un momento, Carlos pensó que no lo aceptaría, pero, al final, Rocco dio un paso adelante y se acercó a la comida. Tomó un bocado y, aunque su hambre era grande, no pudo evitar mirar al hombre con una mezcla de gratitud y desconfianza. Carlos lo observó en silencio. Había algo en la mirada de Rocco que lo tocaba profundamente. Quizás era su propia desesperación la que encontraba un reflejo en el perro. Durante años, Carlos había llevado su dolor en silencio, sin contar a nadie las cicatrices emocionales que había dejado la guerra, la pérdida de su familia y el vacío que sentía al vivir en un mundo que ya no entendía. Al ver a Rocco tan vulnerable, un instinto protector comenzó a florecer en su interior. Después de darle de comer, Carlos le preparó un pequeño espacio en su casa. No era mucho, solo un rincón junto a la chimenea, pero le ofrecía un poco de calor. «Aquí estarás bien», murmuró el hombre mientras Rocco lo miraba con los ojos llenos de duda. ¿Podía confiar en este extraño? El perro, aún confundido por todo lo que había sucedido, decidió quedarse allí por un momento. No sabía qué más hacer. Estaba agotado y, aunque en su corazón aún llamaba a Tomás, sentía que este hombre le ofrecía algo que ya no esperaba, un refugio, aunque temporal. Los días pasaron lentamente. Carlos comenzaba a confiar más en Rocco, mientras el perro, poco a poco, se adaptaba a su nuevo entorno. Carlos tenía un carácter solitario, pero su compañía parecía ser un alivio para Rocco. No hablaban mucho, pero sus interacciones eran profundas de alguna manera. Carlos le hablaba de vez en cuando, aunque sin esperar respuestas. Le contaba sobre su vida, sobre los momentos difíciles, sobre la guerra, sobre el vacío que siempre había sentido en su corazón. Rocco, aunque no comprendía todas las palabras, sentía la tristeza que emanaba de él, y en su manera de ser, el perro también le ofrecía algo a cambio: compañía, lealtad, presencia. Como si ambos compartieran el dolor de haber perdido algo muy importante en sus vidas. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Carlos decidió dar un paseo por el parque con Rocco. A pesar de que no era una caminata larga, ambos parecían disfrutar del aire fresco y de la tranquilidad que ofrecía el lugar. Rocco, aunque aún estaba lejos de ser el perro alegre que había sido con Tomás, comenzó a dar algunos pasos con más confianza. Su cola se movió levemente, como si estuviera recordando esos momentos felices del pasado. Pero algo en su interior seguía bloqueando su felicidad. Aunque su cuerpo respondía a los estímulos, su corazón seguía buscando algo que no estaba allí. Mientras caminaban, Carlos lo miró y le dijo, casi en un susurro: «Sé que no estás bien, amigo, pero te prometo que no te voy a abandonar. Aquí estarás a salvo». Las palabras parecían tranquilizadoras, pero Rocco no podía dejar de pensar en Tomás. Aún lo extrañaba, lo llamaba en su mente,
aunque su voz nunca lo alcanzaba. No entendía cómo había terminado en esta situación, pero algo dentro de él sabía que debía seguir adelante. No podía quedarse allí lamentándose. Tenía que encontrar su camino, aunque no sabía cómo hacerlo. De repente, algo llamó la atención de Rocco. A lo lejos, vio a un hombre caminar con una figura familiar. El olor lo golpeó primero. Era Tomás. Un grito sordo surgió en su pecho, y sus patas comenzaron a moverse por sí solas, como si de repente todo cobrara sentido. Corrió hacia él sin pensarlo, sin dudar. Pero cuando llegó, el hombre que veía no era Tomás. Era solo una figura que lo había confundido. El perro se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. La desilusión lo invadió de inmediato, y su cabeza bajó, derrotado. No era Tomás. No era el hombre que había amado tanto. Carlos observó la escena y se acercó a Rocco, que se desplomó en el suelo, agotado. Tranquilo, amigo, tranquilo, dijo Carlos con voz suave, como si supiera lo que el perro estaba sintiendo. Le acarició la cabeza y, aunque el perro parecía estar sumido en su dolor, algo en él parecía responder a la presencia de Carlos. En ese momento, el hombre sintió una conexión más profunda con el animal. No solo lo había rescatado, sino que ahora sentía que de alguna forma compartían una herida común, un vacío que solo ellos entendían. Rocco miró a Carlos, como si esperara que las palabras del hombre tuvieran algún poder curativo. Pero el dolor seguía ahí, intacto. No era solo la tristeza de estar perdido, era la angustia de haber sido dejado atrás por Tomás, de haber sido abandonado por quien le había prometido ser su protector. La lealtad de Rocco seguía siendo firme, pero la herida en su corazón no sanaba. A pesar de todo, Carlos lo miraba con comprensión. «Sé que buscas a alguien», le dijo, «y es posible que lo encuentres. Pero por ahora, te prometo que aquí estarás bien. No te voy a dejar ir». Esas palabras, aunque simples, parecían traer un pequeño alivio al dolor de Rocco. No lo comprendía por completo, pero en ese momento, el perro decidió que, por lo menos, en ese momento, podía confiar en este hombre. Podía dejarse cuidar, aunque su corazón siguiera buscando a Tomás. Mientras caminaban de regreso hacia la casa de Carlos, el sol ya se había puesto, y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse. El día había terminado, pero el dolor de Rocco no se había disipado. El perro seguía mirando hacia las calles, como si esperara ver a Tomás aparecer en cualquier esquina. Pero, por ahora, su destino parecía estar ligado a Carlos. Y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, algo en su corazón le decía que aún quedaba un largo camino por recorrer, uno que lo llevaría, tarde o temprano, a enfrentarse con la verdad y a aceptar lo que le había sucedido. Carlos no decía nada, pero su silencio era como una promesa. Una promesa de que no dejaría a Rocco solo, de que juntos podrían sanar las heridas que el tiempo había dejado. Pero, en el fondo, ambos sabían que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. El tiempo seguía pasando y, aunque la vida en la casa de Carlos parecía tranquila, algo dentro de Rocco continuaba agitándose. Cada día que pasaba, sentía que algo faltaba. El calor de la casa, la comida que Carlos le ofrecía, la cama cómoda junto a la chimenea, todo eso era bueno, sí. Pero nada comparaba con la sensación de estar con Tomás. La lealtad que sentía por él no desaparecía, por más que intentara distraerse. Rocco seguía soñando con el parque, con la voz de Tomás llamándolo, con la risa de su dueño al darle una palmada en la cabeza. Su mente lo traicionaba, y, mientras su cuerpo descansaba en la calidez de su nuevo hogar, su corazón no dejaba de buscar un lugar que ya no existía. Carlos, sin embargo, no ignoraba la tristeza en los ojos de Rocco. Había aprendido a leer los gestos del perro, a entender que su lealtad era inquebrantable, pero también que llevaba consigo una herida profunda. A veces, durante las noches más frías, se encontraba mirando a Rocco desde su silla, sin saber cómo ayudarle. Sabía que el perro necesitaba algo más que comida y abrigo, necesitaba una razón para seguir adelante, algo que lo conectara con el presente, no con un pasado que nunca regresaría. Una tarde, mientras caminaban por el barrio, Rocco y Carlos pasaron frente a un parque. Era un lugar sencillo, con árboles viejos y bancos de madera gastados, pero para Rocco fue suficiente.
El perro detuvo sus pasos, como si la nostalgia lo hubiera detenido en seco. Sus ojos brillaron, su cuerpo se tensó, y un impulso lo hizo caminar rápidamente hacia el interior del parque. Carlos lo miró con sorpresa y, sin pensarlo demasiado, decidió seguirlo. Sabía que ese lugar evocaba recuerdos para Rocco, pero también entendía que el perro necesitaba enfrentar esos recuerdos para poder sanar. En el parque, Rocco corrió hacia un rincón donde había un pequeño lago. El viento se movía con suavidad, agitando las hojas de los árboles, pero lo que realmente llamaba la atención era el silencio que lo envolvía. No había niños jugando ni familias paseando, solo el sonido lejano de la ciudad y el canto de algunos pájaros. Rocco se acercó al agua, olfateando el aire con una intensidad que le era propia. Todo en él parecía alerta, como si estuviera buscando algo que solo él podía sentir. Carlos se quedó de pie a una distancia prudente, observando en silencio. No se atrevió a interrumpirlo. Sabía que el perro necesitaba su espacio, y mientras lo observaba, no pudo evitar pensar en lo que Rocco había perdido. En lo que él mismo había perdido. Aunque Carlos nunca había tenido un perro antes de ese encuentro, entendía la conexión profunda que existía entre ellos. Su lealtad, su amor incondicional, no se basaba en nada más que en la confianza. Y, de alguna manera, Carlos sentía que Rocco confiaba en él. Pero el hombre también sabía que el perro seguía atrapado en el pasado. No podía evitarlo. El deseo de regresar con Tomás lo mantenía vivo, y Carlos no podía ofrecerle lo que Rocco anhelaba. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía dar al perro la oportunidad de encontrar su propio camino, incluso si eso significaba perderlo. En el fondo, Carlos sabía que Rocco merecía ser libre, y no podía aferrarse a él de la misma manera que Tomás lo había hecho. Aunque el vínculo entre ellos se iba fortaleciendo cada día, la verdad era que Carlos no quería ser el obstáculo para la felicidad de Rocco. Ese mismo día, cuando el sol comenzaba a ponerse, un extraño ruido interrumpió los pensamientos de Carlos. Un coche se detuvo cerca de la entrada del parque, y una figura familiar salió de él. Era Tomás. El corazón de Rocco dio un vuelco. Sus patas comenzaron a moverse por sí solas, y antes de que Carlos pudiera reaccionar, el perro corrió hacia él, con una velocidad que nunca había mostrado antes. Los ojos de Rocco brillaban con una mezcla de esperanza y miedo, y su cuerpo, tan acostumbrado a la duda, estaba lleno de una energía nueva, algo que hacía mucho no sentía. Tomás, al ver al perro correr hacia él, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Rocco, pero en su rostro también había una expresión de angustia. Era evidente que no sabía cómo acercarse al perro, cómo pedirle perdón. La relación entre ellos había cambiado irremediablemente. El amor que Tomás sentía por Rocco seguía ahí, pero había algo más, una culpa profunda, un remordimiento que lo había devorado desde que el perro había desaparecido. Rocco llegó hasta él, pero no se acercó de inmediato. Se detuvo unos pasos antes, como si estuviera evaluando si realmente podía confiar en él nuevamente. La espera fue angustiante. Tomás extendió su mano, temblando, sin atreverse a dar el siguiente paso. Rocco, dijo, con la voz quebrada. Lo siento, te he fallado. Perdóname. El perro miró a Tomás, como si estuviera escuchando cada palabra, cada pedazo de dolor en la voz de su dueño. Su cuerpo, tenso por la incertidumbre, lentamente comenzó a relajarse. Los recuerdos de su hogar, las caminatas juntos, la protección de Tomás, todo eso volvió a su mente con fuerza. La decisión de abandonarlo por parte de Sara seguía siendo una herida abierta, pero, en ese momento, Rocco comprendió algo. No podía vivir aferrado al pasado. El perdón no llegaría si él mismo no dejaba ir el rencor. Con un suave ladrido, Rocco dio un paso hacia adelante. Fue un pequeño paso, pero un paso crucial. Se acercó a Tomás, quien se agachó lentamente, sin dejar de mirarlo, sin saber si el perro lo aceptaría de nuevo. Y, cuando sus ojos se encontraron, Rocco saltó hacia él, cubriéndolo con su cuerpo en un abrazo desesperado. El hombre rompió en lágrimas, abrazando a su perro con una fuerza incontrolable. Te he fallado, repetía, mientras las lágrimas caían sin cesar. Pero Rocco, en su inocencia, no necesitaba más que ese momento.
La reconciliación no necesitaba palabras. El amor era suficiente. Carlos observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que este era el momento que había estado temiendo. Rocco finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo, a su dueño, su compañero. Carlos no podía competir con eso. En su corazón, sabía que su papel en la vida de Rocco había sido el de un refugio temporal, un apoyo cuando más lo necesitaba. Pero ese vínculo que tenía con Tomás era irrompible, y Carlos no podía interponerse en su camino. Finalmente, después de un largo momento, Tomás se apartó de Rocco, todavía con las lágrimas en los ojos. Sé que no puedo volver a lo que fue, pero quiero que sepas que te prometo nunca más fallarte, dijo, con la voz quebrada. Rocco lo miró, como si comprendiera todo lo que se había dicho sin necesidad de palabras. Con un movimiento suave de su cola, el perro dio un paso atrás y miró a Carlos, quien, sin decir una palabra, asintió con una ligera sonrisa. Sabía que su tiempo con Rocco había llegado a su fin, pero estaba en paz con eso. Rocco había encontrado su lugar, y Carlos, con una mirada triste pero orgullosa, se alejó, dejando que el perro y Tomás se reencontraran. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la reconciliación de Rocco y Tomás parecía marcar el comienzo de una nueva etapa. Pero ambos sabían que el camino hacia la curación sería largo y complicado. La herida que había dejado la traición seguía fresca, pero al menos, en ese momento, había un atisbo de esperanza. Y eso, para Rocco, era suficiente. Rocco había vuelto a casa. La casa de Tomás. El lugar que había sido su refugio, su rincón de seguridad, su mundo entero, ya no parecía el mismo. El perro, al principio cauteloso, comenzó a explorar cada rincón, como si fuera un extraño en su propio hogar. Cada paso que daba, cada rincón que olfateaba, le traía un torrente de recuerdos, los juegos, las risas, las caricias, el sonido de la puerta abriéndose cuando Tomás llegaba del trabajo, la calidez de su presencia. Todo eso había desaparecido, como un sueño que se desvanece al despertar. Pero en su corazón, algo seguía anhelando recuperar lo perdido. Tomás, por su parte, también se encontraba inmerso en una lucha interna. Había recuperado a Rocco, y por eso su corazón estaba lleno de una gratitud inmensa. Pero las cicatrices de lo ocurrido, la traición de su esposa, la culpa por no haber podido proteger a su perro, lo mantenían atrapado en una espiral de angustia. No sabía cómo reconstruir lo que había perdido, ni cómo sanar las heridas que él mismo había causado. La relación con Sara ya no existía de la misma forma, y él lo sabía. Todo lo que quedaba era el eco de su pasado, resonando en los pasillos vacíos de la casa. Esa tarde, después de que Rocco regresó a su lado, Tomás decidió que era hora de dar un paso hacia adelante. No podía seguir anclado en el dolor, en el arrepentimiento. Tenía que hacer algo, tomar una decisión, cambiar la dirección de su vida. Decidió que no volvería a la rutina de antes. No sería fácil, pero algo en su corazón le decía que debía proteger a Rocco, y eso significaba también protegerse a sí mismo. Rocco se había acomodado en el sofá, mirando a Tomás con esos ojos llenos de confianza, pero también llenos de preguntas no expresadas. El perro no entendía todo lo que sucedía. Lo que sí sabía era que Tomás estaba ahí, que lo había traído de vuelta a casa. Por fin, algo de estabilidad volvía a su vida, pero algo dentro de él seguía inquieto. Tomás no parecía ser el mismo. Había algo en su mirada, una tristeza profunda que no se podía ocultar. Rocco lo observó por un rato, con la cabeza inclinada, como si intentara entender lo que estaba sucediendo en ese espacio tan familiar, pero tan extraño al mismo tiempo. Tomás se acercó a él y le acarició la cabeza. «Sé que no puedo borrar lo que pasó, Rocco», murmuró. «Sé que no te he tratado como merecías, y sé que no puedo pedirte perdón por todo el daño que te hice. Pero voy a intentarlo. A partir de hoy, te prometo que seré mejor para ti». Las palabras de Tomás fueron como un suspiro de alivio en el aire tenso. Pero al mismo tiempo, Rocco no podía evitar sentir que había algo más en juego. El hombre que tenía frente a él no era solo su dueño, su protector. Era alguien que había cometido errores, alguien que también necesitaba sanar. Rocco se acomodó junto a él,
dejando que su cuerpo se hundiera en la calidez de su presencia. No necesitaba más palabras, solo estar cerca de él. La noche cayó lentamente, envolviendo la casa en un silencio profundo. Tomás y Rocco pasaron las horas en compañía mutua, como si el tiempo hubiera detenido su curso. Pero al amanecer, la realidad se impuso nuevamente. La vida seguía su curso, y Tomás tenía que enfrentarse a lo que había dejado atrás. Sabía que no podía permanecer en ese estado de parálisis emocional por mucho más tiempo. Tenía que hacer algo para cambiar su vida y, en última instancia, la vida de Rocco. Decidió, entonces, que debía hablar con Sara. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, de romper las cadenas del pasado. Aunque su corazón aún ardía con la ira y el dolor, sabía que no podía seguir ignorando lo que había ocurrido. No podía seguir viviendo en una casa vacía, atrapado entre los recuerdos de lo que alguna vez fue y lo que ya no sería nunca más. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo reflejara el estado emocional de Tomás. Se levantó temprano, como de costumbre, y preparó el café, aunque no tenía mucho apetito. Rocco estaba junto a él, observando con atención cada movimiento, como si estuviera esperando una señal. Tomás miró al perro y le sonrió con tristeza. «Hoy vamos a hacer lo que nunca pensé que haría», dijo en voz baja, como si se hablara a sí mismo. «Hoy vamos a dejar todo atrás». Con un suspiro, Tomás se levantó y se dirigió a la puerta. No sabía si Sara estaría en casa, ni qué esperaba encontrar al hablar con ella. Solo sabía que necesitaba cerrar ese capítulo. Rocco lo siguió hasta la puerta, observando cómo su dueño se vestía con la misma ropa de siempre, pero con una expresión decidida en el rostro. «Vamos, amigo», dijo Tomás, como si le hablara al perro, pero también a sí mismo. «Es hora de tomar decisiones». Cuando llegó a la casa de Sara, su corazón latía fuertemente en su pecho. No quería hacerlo, pero sabía que era necesario. Necesitaba escuchar la verdad, saber por qué había pasado todo eso. No sabía si las respuestas que recibiría serían las que esperaba, pero al menos necesitaba enfrentarse a ellas. Estaba cansado de vivir en la oscuridad. Sara lo recibió en la puerta con una expresión fría. No había sorpresa en su rostro, ni remordimiento, solo una indiferencia que caló hondo en Tomás. «¿Qué quieres?», preguntó, sin mirarlo a los ojos. «Necesito entenderlo», dijo Tomás, con voz grave. «Necesito saber por qué lo hiciste, por qué abandonaste a Rocco, por qué me dejaste sin explicaciones». Sara suspiró y cruzó los brazos. «Lo hice porque estaba harta, Tomás. Estaba harta de vivir en esta mentira, de ver cómo tú ponías a ese perro por encima de mí. Nunca entendiste lo que me hacía falta, y esa fue mi forma de vengarme». Tomás la miró en silencio, sintiendo como la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo con amargura. «Nunca se trató de un perro, Sara. Se trataba de lealtad. Se trataba de estar allí el uno para el otro. Y tú lo destruiste todo». Sara, al escuchar esas palabras, desvió la mirada. Por un momento, Tomás pensó que algo había tocado una fibra en ella, pero ella rápidamente se repuso. «Lo hice porque no soportaba más», dijo, con una frialdad que cortó el aire. «Y ahora lo que hagas con tu vida, me importa muy poco». Tomás se quedó en silencio, digiriendo las palabras que acababa de escuchar. Ya no había más que decir. No había perdón en sus ojos, ni en los de ella. Solo quedaba el eco de lo que una vez fue. «Te has llevado lo que más me importaba», murmuró Tomás, con el corazón pesado. «Pero Rocco está conmigo ahora. Y aunque todo lo que hemos vivido se haya desmoronado, yo seguiré adelante por él». Con esas palabras, Tomás dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Rocco estaba esperándolo afuera, con los ojos brillando de una manera especial. Aunque no comprendía todo lo que había sucedido, sabía que Tomás lo necesitaba, y eso era suficiente. Cuando Tomás cerró la puerta de la casa de Sara, sintió que, por fin, había dado un paso hacia adelante. Aunque la carga del pasado seguía ahí, al menos había hecho lo que tenía que hacer. La vida continuaba, y él, junto a Rocco, encontraría la manera de sanar, de reconstruir lo que alguna vez fue destruido.
El camino sería largo, pero no estaba solo. Rocco estaría a su lado. Y con él, podría enfrentar lo que viniera. El sol se levantaba tímidamente, iluminando el paisaje con una luz suave que apenas tocaba los rincones de la casa. Tomás se despertó antes de lo usual, como si el peso de la decisión que había tomado la noche anterior lo hubiera hecho más consciente de cada minuto del día. Su rostro, aún marcado por la angustia, reflejaba la fatiga de noches sin descanso y pensamientos enloquecedores. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor, como si la casa, tan familiar, le resultara extraña. Rocco estaba allí, como siempre, esperando cerca de la puerta, con su mirada inquebrantable, como si él mismo supiera que los cambios ya no podían retrasarse más. El perro seguía cerca de su dueño, pero, al igual que él, estaba marcado por el tiempo, por las cicatrices que no se veían pero que se sentían. Tomás le acarició la cabeza con ternura, un gesto que solía hacer sin pensarlo, pero que ahora cargaba con un significado profundo. Rocco, aunque cansado de las incertidumbres, no dejaba de mirarlo con la esperanza de ver el Tomás de antes, el que había sido su mundo, su razón de ser. Pero Tomás ya no era el mismo. La conversación con Sara, aunque breve, había abierto una herida que no sabía si podía sanar. A pesar de que su corazón deseaba cerrar ese capítulo, el dolor que sentía por las decisiones que ella había tomado seguía presente. Los recuerdos de su vida juntos parecían perderse en la bruma del tiempo, dejándole una sensación de vacío y traición. Sin embargo, algo en su interior seguía impulsándolo hacia adelante. Sabía que no podía quedarse atrapado en el pasado. Lo único que le quedaba era el amor incondicional de Rocco, y eso era más que suficiente para seguir luchando. Después de un desayuno silencioso, Tomás se puso la chaqueta y salió de la casa. El aire estaba frío, pero no de la forma incómoda que había sentido en las semanas anteriores. Había algo reconfortante en la quietud de la mañana. Caminó hacia el parque, el mismo lugar donde había ido muchas veces con Rocco antes de todo lo sucedido. La rutina parecía un consuelo en medio del caos emocional que lo invadía. Rocco lo siguió de cerca, como siempre, con la cabeza alta y la cola moviéndose de un lado a otro, aunque más despacio que de costumbre. El perro había sentido la tensión en su dueño, había sentido su dolor, pero no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Lo que sí sabía era que Tomás estaba más distante, más absorbido por sus pensamientos, como si tratara de construir un muro invisible entre ambos. Pero Rocco no se apartaba, porque sabía que su lealtad era más grande que cualquier dolor que pudieran sentir ambos. En el parque, todo parecía en silencio. No había niños corriendo ni familias disfrutando del día. Solo el sonido del viento moviendo las hojas y el ocasional canto de un pájaro quebraban la quietud. Tomás se sentó en un banco, mirando el horizonte, como buscando algo en el aire. Rocco se tumbó a su lado, apoyando su cabeza sobre las piernas de su dueño, como si intentara consolarlo sin palabras. Tomás lo miró, y por un momento, sus ojos se suavizaron. La presencia de Rocco le recordaba lo que realmente importaba. No importaba lo que había sucedido con Sara, ni lo que había perdido. Lo que importaba era lo que tenía frente a él, lo que había estado allí todo el tiempo, esperándolo. «Lo siento, Rocco», susurró Tomás, acariciando su pelaje con la misma suavidad con la que siempre lo hacía. «No sé qué me pasó. No sé cómo dejé que todo llegara tan lejos». Rocco levantó la cabeza, como si entendiera, como si esas palabras le llegaran al corazón. Tomás siguió hablando, como si necesitara vaciar todo lo que llevaba dentro. «Sabes, yo siempre pensé que podía controlar todo. Mi vida, mi relación, mi trabajo, pero la verdad es que nunca pude controlar mis sentimientos, y eso me hizo daño. Nos hizo daño». Rocco, sin decir una palabra, se levantó y se acercó a él. Dejó que su nariz tocara la mano de Tomás, como si intentara darle fuerza, como si fuera su manera de decirle que todo estaría bien. Tomás sonrió, aunque con una tristeza profunda. La lealtad de Rocco era la única constante que tenía en su vida, la única verdad que no necesitaba explicar. «Lo sé, amigo. Sé que tú siempre estarás aquí, pase lo que pase», murmuró, sintiendo el peso de sus palabras. Pasaron un buen rato en silencio, simplemente allí, el uno junto al otro, compartiendo la paz de ese momento.
Tomás comenzó a preguntarse si podía encontrar algo de consuelo en la vida que aún le quedaba. ¿Podría algún día sanar las heridas que Sara había dejado? ¿Podría, por fin, encontrar la paz en su corazón? Todo parecía tan incierto, tan confuso, pero algo en el fondo de su ser le decía que sí, que algún día todo se aclararía. No podía seguir viviendo en el lamento, en la culpa. Necesitaba avanzar. Y Rocco era la clave para eso. Al regresar a casa, Tomás comenzó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: ordenar. No solo la casa, sino también sus pensamientos. Quería empezar de nuevo. Sabía que lo que había pasado con Sara no se podría olvidar, pero eso no significaba que tuviera que vivir atormentado por ello. Rocco parecía ser el único punto fijo en su vida, la única razón para seguir adelante. Y aunque las cicatrices de la traición aún dolían, Tomás estaba decidido a seguir adelante. Durante los días siguientes, Tomás comenzó a establecer una rutina más saludable, buscando pequeñas cosas que lo ayudaran a sentirse más en paz. Volvió a caminar con Rocco por el parque, pero esta vez con una ligera sonrisa en su rostro, como si la compañía de su perro lo estuviera sanando. También comenzó a retomar el contacto con algunos amigos, a salir de la burbuja en la que se había encerrado. Y, aunque las sombras del pasado seguían acechando en los rincones de su mente, algo había cambiado. La conexión con Rocco le había dado un propósito renovado. Una tarde, mientras estaba en el parque, Tomás se dio cuenta de algo: había dejado de buscar respuestas en el pasado. Ya no le importaba entender completamente lo que había sucedido con Sara. Había tomado una decisión importante, una que sentía que había sido lo mejor para él y para Rocco. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en el futuro. ¿Qué le depararía la vida? No lo sabía, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Lo único que tenía claro era que, pase lo que pase, Rocco estaría a su lado. En esa tarde cálida de otoño, mientras el sol se ponía en el horizonte, Tomás y Rocco caminaron juntos, sin prisa, disfrutando de la compañía del otro. La vida seguía su curso, pero ahora Tomás sentía que podía encontrar algo de paz, aunque fuera momentáneamente. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero había algo que sí sabía: podía reconstruir su vida, y lo haría junto a Rocco, su fiel compañero, quien siempre estaría a su lado, sin importar lo que ocurriera. La historia de Tomás y Rocco no estaba cerrada, no aún. Había mucho por vivir, mucho por sanar, pero al menos, en ese momento, había una chispa de esperanza, una luz tenue que les decía que, con amor y lealtad, todo era posible. Y con cada paso que daban, juntos, se acercaban más a esa paz que ambos tanto anhelaban. Los días habían pasado lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido en ese pequeño rincón del mundo donde Tomás y Rocco intentaban reconstruir lo que alguna vez habían perdido. La ciudad seguía su curso, llena de ruido y de prisa, pero en la casa de Tomás había algo diferente, una calma imprevista que les otorgaba el espacio para sanar, aunque fuera de manera sutil. Rocco había encontrado su lugar en esa nueva rutina, y Tomás, aunque aún marcado por las cicatrices de su pasado, comenzaba a entender que tal vez lo que necesitaba no era una respuesta a todas las preguntas, sino un camino hacia la aceptación. Esa mañana, el sol brillaba con fuerza, bañando la casa con una luz dorada que parecía anunciar un cambio. Tomás se despertó temprano, como siempre, pero esa vez algo en su interior lo impulsó a levantarse de la cama con una determinación renovada. Había estado reflexionando durante días sobre lo que significaba el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo. La traición de Sara, el abandono de Rocco, todo eso seguía doliendo, pero algo dentro de él le decía que aferrarse al pasado no lo llevaría a ningún lado. La vida tenía que continuar, y él estaba listo para avanzar. Rocco estaba acostado al pie de la cama, como siempre, esperando que su dueño se levantara para empezar el día. Cuando Tomás se levantó, el perro lo miró con esos ojos que siempre parecían decir: aquí estoy, lo que necesites. Esa mirada, tan fiel y pura, fue todo lo que Tomás necesitaba para sentir que no estaba solo. La conexión que tenía con su perro no se basaba en palabras, sino en una comprensión profunda que solo ellos compartían. Rocco había estado allí en los peores momentos, y a su lado, Tomás sentía que podía encontrar la fuerza para seguir adelante. Después de un desayuno simple, pero lleno de significado,
Tomás decidió que era hora de dar un paso más en su proceso de sanación. Salir de la rutina de la casa, de las caminatas silenciosas por el parque, de los días que se sucedían sin muchas novedades. Necesitaba enfrentarse a la vida de nuevo, de una manera diferente. Sabía que no podía vivir del recuerdo de lo que había perdido, sino que tenía que encontrar una nueva forma de vivir el presente. «Vamos, Rocco», dijo Tomás mientras se agachaba para ponerle la correa a su perro. «Hoy vamos a dar un paseo por el centro. Quiero ver algo diferente, necesito respirar un poco de aire fresco». Rocco levantó la cabeza, como si entendiera que ese día no sería como los demás, y comenzó a mover la cola. Se dejó poner la correa sin resistencia, algo que Tomás había notado últimamente. El perro, aunque aún cauteloso, había aprendido a confiar en él nuevamente. Era como si su lealtad estuviera intacta, a pesar de todo lo que había pasado. Juntos, salieron por la puerta, y Tomás cerró detrás de sí, como si cerrara también una puerta al pasado. El centro de la ciudad estaba lleno de vida. Las calles eran más ruidosas que el tranquilo vecindario donde vivían, pero a Tomás le agradaba esa sensación de estar rodeado de gente. Era como si, de alguna manera, su presencia allí fuera un recordatorio de que la vida seguía, y que él, por fin, tenía el control de lo que podía hacer con ella. Rocco caminaba a su lado, alerta pero tranquilo, disfrutando de los olores que solo un perro podía percibir con esa intensidad. Tomás lo miraba de vez en cuando, y cada vez que sus miradas se encontraban, sentía una especie de consuelo, como si todo estuviera bien, aunque no lo estuviera. La ciudad pasaba rápidamente a su alrededor, pero él y Rocco parecían estar en su propio mundo, aislados de todo lo demás. Era una sensación extraña, como si finalmente hubieran encontrado su lugar en medio del caos. Se detuvieron frente a una pequeña cafetería en una esquina, y Tomás decidió entrar. No era su lugar habitual, pero sentía que necesitaba un cambio. Cuando entraron, el aire cálido y el aroma a café recién hecho lo envolvieron. Rocco se quedó cerca de la puerta, mirando con curiosidad el bullicio de las personas dentro. Tomás, por su parte, se acercó a la barra y pidió un café. El camarero, un hombre joven con una sonrisa amistosa, le ofreció un asiento cerca de la ventana, y Tomás aceptó agradecido. Se sentó allí, mirando a su alrededor. Había algo reconfortante en el ruido suave de las conversaciones, en el aroma del café, en la calidez del lugar. Era como si ese pequeño instante de calma fuera todo lo que necesitaba para recordar que la vida seguía, a pesar de las heridas, a pesar de todo lo que había pasado. Rocco, acomodado a sus pies, descansaba tranquilo, ajeno al mundo que los rodeaba. Tomás miró a su perro, sintiendo que, a pesar de todo, todo lo que había vivido le había llevado hasta allí, a ese momento de paz. «Gracias, amigo», murmuró, mientras acariciaba la cabeza de Rocco, que levantó la mirada, como si le comprendiera. «Gracias por estar siempre aquí, por no dejarme solo, por darme tu lealtad incluso cuando yo no tenía nada que ofrecerte». De repente, el sonido del timbre de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Una mujer entró, con una expresión que Tomás no pudo evitar reconocer. Era Sara. El corazón de Tomás se detuvo por un momento. No esperaba verla allí, no después de todo lo que había pasado. Su rostro se mantenía firme, pero había algo en sus ojos que delataba una mezcla de incertidumbre y arrepentimiento. Tomás no sabía qué hacer, no sabía si acercarse o si simplemente ignorarla, pero cuando ella lo vio, no pudo evitar caminar hacia él. «Tomás», dijo, su voz baja, cargada de emoción. «No esperaba verte aquí». Tomás la observó en silencio, midiendo sus palabras. Rocco, al notar la tensión, levantó la cabeza y se puso alerta, como si entendiera que la situación era importante. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Tomás finalmente, su voz sin el tono de reproche que había imaginado durante días, pero con la calma que había logrado encontrar en sí mismo. Sara se sentó frente a él sin pedir permiso. Tomás no la invitó, pero no dijo nada. Miró a Rocco, que parecía haber percibido la incomodidad de la situación y se acercó más a su dueño, recostándose sobre sus pies. «Sé que no hay manera de arreglar lo que hice», continuó Sara, evitando mirarlo directamente. «No quiero que me perdones, ni siquiera lo espero.
Solo quiero que sepas que me arrepiento de lo que te hice, de lo que le hice a Rocco. Y, no sé qué más decir. Tomás la miró fijamente, buscando alguna señal de sinceridad en sus palabras. La mujer frente a él parecía pequeña, vulnerable, como si hubiera perdido algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Pero Tomás sabía que, aunque su arrepentimiento era evidente, las palabras no podían deshacer lo que había pasado. Lo que hiciste no tiene arreglo, dijo, finalmente, con voz firme, pero sin ira. Pero, por alguna razón, yo sigo aquí. Con Rocco. Y eso es lo que importa. No te guardo rencor, Sara. Solo, ya no quiero más mentiras. Lo que tenía que decirse, ya se dijo. Rocco movió la cola levemente, como si de alguna forma entendiera que ese momento significaba algo. Sara, al ver la mirada de Tomás, comprendió que no había nada más que decir. La conversación había terminado. Tomás no la odiaba, pero tampoco la necesitaba en su vida. Lo único que necesitaba era la compañía de su perro, su lealtad inquebrantable, su presencia. Sin decir más, Tomás se levantó, mirando a Rocco que ya lo seguía, como siempre. El aire frío de la calle los envolvió de inmediato, pero Tomás ya no sentía el peso del pasado sobre sus hombros. Había dado el paso necesario para seguir adelante, y, a su lado, Rocco caminaba con la misma confianza de siempre. La lluvia comenzó a caer con suavidad, como una caricia fresca sobre la piel de Tomás, que caminaba lentamente por las calles desiertas de la ciudad. La tarde se había tornado gris, y la luz del sol apenas lograba atravesar las nubes, reflejando el mismo estado de ánimo que él sentía en su interior. Cada paso que daba parecía un eco de su pasado, de todo lo que había vivido, de todo lo que había perdido. Pero a su lado, Rocco caminaba con la misma calma de siempre, un compañero fiel que nunca había dejado de estar allí, que nunca había pedido nada a cambio, salvo su compañía. Desde aquella conversación con Sara, algo en Tomás había cambiado. No fue un cambio dramático, ni una transformación instantánea, pero había algo en su interior que le decía que, por fin, podía empezar a dejar ir las sombras del pasado. Aunque el dolor seguía presente, ya no se sentía tan agobiado. No podía cambiar lo que había ocurrido, pero sí podía elegir cómo seguir adelante. La casa, por fin, comenzaba a sentirse como un hogar de nuevo. Aunque Rocco no se comportaba exactamente como lo hacía antes, sus ojos seguían reflejando esa confianza que nunca se había quebrado. Y Tomás, aunque a veces se sentía solo en medio de la multitud, comenzaba a darse cuenta de que no estaba completamente perdido. Había algo que lo mantenía anclado a la vida, la lealtad de su perro, la certeza de que había hecho lo correcto al no rendirse. Al principio, después de lo ocurrido, Tomás había pasado por días en los que el miedo y la duda se apoderaban de él. No sabía si había tomado las decisiones correctas, ni si el futuro tenía algo mejor preparado para él. Pero al ver a Rocco, al sentir la presencia de su amigo fiel, entendió que las respuestas no siempre estaban en el futuro. A veces, lo único que necesitaba era vivir el presente, sin buscar más. Esa tarde, mientras caminaban bajo la lluvia, Tomás se detuvo frente a un pequeño parque. El sonido de las gotas chocando contra el suelo y las hojas de los árboles se mezclaba con el viento fresco que recorría las calles. Rocco, como siempre, se acercó a él, olfateando el aire y buscando alguna señal de lo que podría estar por venir. Tomás sonrió, casi sin darse cuenta, al ver el comportamiento tan característico de su perro. Rocco parecía ser una extensión de sí mismo, como si lo entendiera todo sin necesidad de palabras. ¿Sabes, amigo?, dijo Tomás en voz baja, mirando al perro. Creo que por fin puedo empezar a respirar. No sé si todo va a salir bien, pero al menos hoy sé que no estoy solo. Rocco levantó la cabeza y le dio un suave lamido en la mano, como si estuviera respondiendo. Tomás dejó escapar una risa ahogada, como si de repente se hubiera dado cuenta de algo tan simple y a la vez tan complejo. La vida no siempre tenía respuestas fáciles, pero al menos, tenía a Rocco. El parque estaba vacío, solo las sombras de los árboles y el sonido de la lluvia rompían el silencio. Tomás se sentó en una banca, y Rocco se acurrucó a su lado, buscando refugio de la lluvia. En ese momento, Tomás sintió una paz inesperada.
Era como si todo lo que había sucedido hasta entonces tuviera un propósito. A veces, la vida no era justa, pero había algo en esa simplicidad que lo reconfortaba. Durante un buen rato, Tomás no dijo nada. Simplemente se quedó allí, en silencio, observando la lluvia caer. Rocco lo miraba de vez en cuando, como si supiera que ese era un momento importante. Y lo era. Tomás estaba dejando ir los últimos vestigios del dolor, aceptando que no todo podía ser controlado, que no todo podía ser reparado. Pero a su lado, Rocco seguía allí, ofreciendo su lealtad, sin pedir nada a cambio. Pasaron varios días, y aunque la rutina de Tomás no cambió significativamente, algo en su interior comenzó a sentirse más ligero. Volvió a trabajar, a ver a sus amigos, a retomar poco a poco las cosas que había dejado de lado durante tanto tiempo. Pero siempre, al final del día, regresaba a casa con Rocco, y juntos encontraban consuelo en la presencia del otro. Una tarde, mientras Tomás llegaba a casa después de una jornada larga, se dio cuenta de que algo había cambiado. La casa no se sentía tan vacía como antes. Rocco, que lo esperaba siempre con entusiasmo, ahora parecía estar más relajado, como si el ambiente en el que vivían hubiera pasado por una transformación silenciosa. Ya no había tanto espacio para la tristeza, ni para la duda. El tiempo había empezado a sanar las heridas, y Tomás estaba dispuesto a dejarse llevar por esa corriente de cambio. Esa noche, después de cenar en silencio, Tomás y Rocco se acomodaron en el sofá. El perro descansaba junto a él, como siempre, y Tomás, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un suspiro de alivio. No todo estaba resuelto, no todo estaba bien, pero por fin sentía que podía empezar a vivir con lo que había ocurrido. No podía cambiar su historia, pero podía escribir una nueva página. Tomás se levantó del sofá y fue hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia la ciudad que seguía su curso, hacia la vida que seguía adelante, sin esperar a nadie. La lluvia había cesado, y las luces de la ciudad brillaban en la distancia, como un recordatorio de que el mundo no se detenía, no importaba cuánto uno lo deseara. De repente, el sonido de un teléfono lo sacó de sus pensamientos. Se giró hacia la mesa donde descansaba su celular y vio el nombre de un viejo amigo en la pantalla. Al principio, dudó. No estaba seguro de si quería hablar con alguien más, de si quería salir al mundo otra vez. Pero, al final, decidió contestar. ¿Tomás? La voz al otro lado era familiar, aunque su tono sonaba preocupado. ¿Cómo estás, amigo? Hace mucho que no sabemos de ti. Sabemos que las cosas no han sido fáciles, pero, ¿por qué no sales un poco? Hay un par de amigos que quieren verte. Tomás se quedó en silencio por un momento. La invitación de su amigo era inesperada, pero algo dentro de él le decía que debía aceptarla. No podía seguir encerrado en su propia burbuja. Sabía que debía empezar a abrirse nuevamente, a permitir que otras personas entraran en su vida. Después de todo, no tenía que hacerlo todo solo. Está bien, dijo finalmente, con una sonrisa que no pudo evitar. Creo que es hora de dar ese paso. Colgó el teléfono y miró a Rocco, que lo observaba desde el sofá, como si supiera lo que acababa de ocurrir. Tomás caminó hacia él, se agachó y le acarició la cabeza con ternura. No te preocupes, amigo. Hoy es solo un paso más. Pero siempre estarás a mi lado. Rocco levantó la cabeza y le dio un lamido en la mano, como si estuviera respondiendo. Tomás sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. No todo era perfecto, no todo estaba resuelto, pero al menos estaba listo para vivir. Y lo haría con Rocco a su lado, su compañero fiel que nunca lo había dejado solo. Esa noche, Tomás salió de la casa, dejando atrás las sombras del pasado, dispuesto a seguir adelante. Sabía que no estaba solo. Sabía que, con Rocco a su lado, el camino sería más fácil de recorrer. Y aunque no podía predecir lo que le deparaba el futuro, al menos podía enfrentar lo que viniera con la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendría su lealtad. Y eso, al final, era todo lo que realmente importaba. El viento soplaba con fuerza esa mañana, agitando las ramas de los árboles y dejando que el aire fresco se filtrara por las rendijas de las ventanas.
Tomás se despertó con una sensación extraña, como si el día estuviera lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. A su lado, Rocco dormía tranquilo, su cuerpo compacto y caliente contra la manta que cubría el sofá. No importaba cuánto cambiara el mundo a su alrededor, el perro siempre estaría allí, como un faro de lealtad inquebrantable. El ruido del despertador lo sacó de su estado de ensoñación. Había pasado las últimas semanas haciendo lo que más necesitaba, vivir en el presente, disfrutar de los pequeños momentos, reconstruir su vida poco a poco. Había vuelto a su trabajo, a las rutinas diarias, pero algo había cambiado en su interior. Ya no sentía que estaba arrastrándose por la vida, sobreviviendo. Ahora sentía que estaba empezando a vivir de nuevo. A pesar de las conversaciones con amigos y las salidas esporádicas, había algo en Tomás que seguía sintiéndose incompleto. Aunque se había acercado a la paz consigo mismo, el vacío que dejó la relación con Sara seguía presente. No era algo que pudiera olvidar de inmediato, y tampoco quería hacerlo. Sabía que, aunque la relación había terminado de forma dolorosa, le había enseñado valiosas lecciones sobre sí mismo, sobre lo que realmente quería y lo que no estaba dispuesto a tolerar. Esa mañana, mientras se vestía y preparaba el café, Tomás pensaba en lo que había sucedido en los últimos meses. Había perdido algo, pero también había ganado mucho. La vida nunca es justa, pensó, pero a veces, incluso las pérdidas más profundas pueden dar lugar a algo nuevo. Rocco, con su eterna paciencia, lo acompañaba sin pedir nada a cambio, como siempre lo había hecho. Esa era la lección más importante, no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que aún tenía. Cuando salió al jardín, notó cómo el sol comenzaba a asomar tímidamente, deshaciéndose de las nubes grises que aún cubrían el cielo. El aire fresco y limpio llenó sus pulmones mientras se dirigía al pequeño banco donde solía sentarse a meditar. Había hecho de ese rincón un lugar sagrado, un espacio donde podía reflexionar sin distracciones. Allí, solo con Rocco a su lado, podía pensar con claridad. No tenía prisa por nada. Este momento era para él, para su bienestar. Rocco se acercó rápidamente y se tumbó a sus pies, mirando a Tomás con esos ojos que, aunque llenos de sabiduría canina, parecían comprender la naturaleza de sus pensamientos. Hoy me siento diferente, pensó Tomás, observando al perro. Hoy siento que, de alguna forma, las piezas encajan, que todo tiene sentido. Decidió que era el momento de dar el siguiente paso, el de cerrar definitivamente el capítulo con Sara. No para buscar venganza ni para alimentar rencores, sino para recuperar la paz que había perdido. Quería hablar con ella, una última vez. Necesitaba hacer eso para, finalmente, soltar el peso que aún llevaba consigo. Era un acto de libertad, no de revancha. El día pasó con la misma calma, pero con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Tomás y Rocco pasaron por el parque, donde el sol finalmente logró despejar las nubes, y Tomás, por un momento, sintió una sensación de claridad mental. Como si el mismo sol, al brillar, estuviera iluminando sus pensamientos oscuros y confusos. Los perros corrían por el parque, los niños jugaban al fútbol, y las parejas paseaban tranquilas, disfrutando del buen clima. Todo parecía tan sencillo y tan normal, pero Tomás sabía que su vida ya no sería la misma. Al llegar a su casa, Tomás se detuvo frente a la puerta y miró al perro. «Es hora, amigo», le dijo en voz baja, acariciando su pelaje. Rocco levantó la cabeza, como si entendiera la gravedad de la situación. Luego, entró al interior, donde el teléfono estaba esperando sobre la mesa. Tomás miró el número de Sara que brillaba en la pantalla. Dudó por un momento, pero luego, con un suspiro profundo, presionó el botón para llamar. La llamada fue breve, pero cargada de emociones. Sara contestó con la misma voz fría y distante con la que le había hablado durante sus últimas interacciones. La conversación fue tensa al principio, pero Tomás se mantuvo firme, controlando sus nervios y sus sentimientos. «Tomás», dijo Sara, al otro lado de la línea. «¿Por qué me llamas después de todo lo que pasó?» Tomás respiró hondo antes de responder. La ira, la tristeza y la confusión que había acumulado durante tanto tiempo parecían querer salir a borbotones, pero se detuvo. No podía hacer eso. No podía dejar que el dolor se apoderara de él una vez más.
Tenía que hablar con claridad, sin dejarse arrastrar por las emociones. Porque lo necesito. Necesito hablar contigo. Para cerrar este capítulo, para dejar atrás lo que pasó. No espero que cambies nada. Pero necesito que lo hagamos por los dos, por el futuro, aunque sea doloroso. Hubo una larga pausa del otro lado de la línea, como si Sara estuviera considerando sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz ya no sonaba tan dura. No sé si quiero hacerlo, Tomás. Han pasado tantas cosas entre nosotros. No es tan fácil como dices. Tomás apretó los dientes, pero su tono permaneció firme, pero suave. Lo sé, lo sé. No espero que sea fácil. Pero si no lo hacemos ahora, nunca lo haremos. Esta conversación no va a borrar lo que sucedió, ni va a sanar todo, pero al menos nos dará paz. Por mí, por ti, por Rocco. Solo quiero que cada uno pueda seguir adelante, sin estar atados a lo que ya no somos. Tomás notó cómo su respiración se hizo más profunda. No sabía qué sentir, pero sabía que esto era lo correcto. Después de un largo silencio, Sara finalmente susurró: «Está bien, Tomás. Lo haré, lo haremos. Pero no espero que esto cambie nada». Tomás respiró con alivio, pero, al mismo tiempo, una pesada sensación de tristeza lo envolvió. Había tomado el primer paso hacia la paz, hacia el cierre de un capítulo de su vida. Aunque el futuro era incierto, al menos podía mirar hacia adelante con la certeza de que había hecho lo correcto. Colgó el teléfono y se giró hacia Rocco, que lo miraba fijamente, como si entendiera la gravedad de lo que acababa de suceder. «Hoy dimos un paso importante, amigo», le dijo, con la voz un poco quebrada, pero llena de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Rocco levantó la cabeza y lamió su mano, como si lo estuviera apoyando. Tomás sonrió levemente. A veces, no se trataba de las palabras, sino de esos pequeños gestos de cariño que hablaban más que cualquier discurso. La tarde pasó lentamente, y aunque Tomás no podía predecir lo que vendría después, sentía que había dado un paso necesario. Un paso hacia la libertad emocional. Un paso hacia el cierre definitivo. Y lo había hecho con Rocco a su lado, su amigo leal y constante. Sabía que la vida seguía, que nada se detendría, pero por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que estaba listo para lo que viniera. No por lo que había perdido, sino por lo que aún tenía. Al final del día, se sentó junto a Rocco en el sofá. Miró a través de la ventana, viendo cómo la luz del atardecer teñía de naranja el cielo. La vida, pensó, siempre trae nuevas oportunidades. A veces, solo necesitamos el coraje de enfrentarlas. Con Rocco a su lado, Tomás finalmente encontró la paz que había estado buscando. Y aunque el camino por delante seguiría siendo incierto, sabía que, pase lo que pase, ya no estaba solo. El día había comenzado con la misma calma, pero había algo en el aire que indicaba que algo importante estaba por suceder. Tomás se despertó sin prisa, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Rocco ya estaba a su lado, como siempre, su cuerpo cálido contra el suyo. Miró al perro, que aún dormía tranquilamente, con su respiración acompasada y su pata sobre la manta. Tomás, al verlo, sintió una oleada de gratitud. Había pasado tanto tiempo sintiéndose perdido, como si nada tuviera sentido, pero ahí estaba Rocco, con su lealtad inquebrantable, recordándole que la vida podía seguir adelante. Hoy era diferente. Hoy Tomás sabía que su vida estaba cambiando, que ya no quedaba espacio para la desesperanza. Había dado el paso necesario para cerrar su pasado con Sara, para liberarse de la carga emocional que había estado arrastrando durante tanto tiempo. Lo que viniera después, no lo sabía. No tenía respuestas, pero algo dentro de él le decía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para empezar de nuevo. Se levantó lentamente y salió al jardín. El sol ya comenzaba a salir, cubriendo de dorado las hojas de los árboles y el césped empapado por la lluvia de la noche anterior. Rocco lo siguió, su mirada alerta, como si también sintiera que algo estaba por suceder. Tomás se sentó en el banco del jardín, y Rocco se tumbó a su lado, su cabeza apoyada en su pierna. El aire fresco le acariciaba la piel, y por un momento, se permitió cerrar los ojos, respirando profundamente.
Había pasado tanto tiempo sin sentir que podía confiar en la vida. La traición de Sara, el abandono de Rocco, los días interminables de soledad. Todo eso había sido un peso que Tomás cargó con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Y ahora, a medida que observaba el sol elevarse, comprendió que el cambio ya había llegado. No era algo grande ni espectacular, sino una transformación lenta pero firme que lo había llevado a este momento. Rocco levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si comprendiera los pensamientos de su dueño. Tomás le acarició la cabeza, sonriendo levemente. «Gracias, amigo», murmuró, sin necesidad de más palabras. Rocco siempre había estado allí, sin hacer preguntas, solo ofreciéndole su amor y lealtad. Era algo simple, pero a la vez tan profundo que no necesitaba más que ese vínculo silencioso para sentirse completo. Después de un rato en el jardín, Tomás decidió que era hora de salir. No tenía un destino concreto, solo sabía que necesitaba estar fuera de la casa, fuera de la rutina. El aire fresco de la mañana le ayudaba a despejar la mente, a tomar decisiones. Era como si el mundo, de alguna manera, estuviera esperando a que él tomara el control de su vida. No podía seguir mirando atrás, no podía quedarse atrapado en lo que había sido. Salió a caminar por las calles, acompañado de Rocco, que siempre caminaba a su lado, sin prisa, pero con una alerta constante, como si estuviera protegiéndolo de algo invisible. Tomás se detuvo en varias ocasiones para admirar el paisaje, los árboles que comenzaban a florecer, el cielo despejado, los niños jugando en el parque. La vida, pensó, estaba pasando por delante de él, y él estaba listo para ser parte de ella nuevamente. En el camino, pasó por un pequeño café donde solía detenerse antes de que su vida se desmoronara. Miró el lugar con nostalgia, pero no sintió esa opresión en el pecho que sentía antes. Al contrario, la calma lo invadió. No necesitaba refugiarse en el pasado para encontrar consuelo. La vida seguía, y él también debía seguir adelante. Entró al café con Rocco a su lado, que se acomodó cerca de la puerta mientras Tomás se dirigía a la barra. El camarero, un hombre mayor que lo conocía desde hacía años, lo saludó con una sonrisa cálida. Tomás pidió su café habitual, pero esta vez no lo hizo por costumbre, sino porque realmente deseaba saborear ese momento de paz. Se sentó en una mesa junto a la ventana y miró al perro, que lo observaba con esos ojos llenos de una comprensión profunda. Era como si Rocco lo entendiera todo, sin necesidad de palabras. Tomás suspiró, agradecido por tenerlo a su lado. «Sabes, amigo», comenzó a decir en voz baja, mientras acariciaba el lomo de Rocco. «Creo que por fin estoy entendiendo lo que realmente importa. No se trata de lo que perdí, ni de lo que podría haber sido. Se trata de lo que tengo ahora. De lo que puedo hacer hoy». El perro levantó la cabeza y dio un suave lamido en su mano, como si estuviera respondiendo. Tomás sonrió, sin dejar de mirarlo. Se dio cuenta de que, aunque la vida no siempre era perfecta, siempre había algo por lo que estar agradecido. Y eso, en gran parte, era Rocco. Después de un rato, Tomás pagó el café y salió del lugar. La caminata por la ciudad parecía diferente, más ligera, más abierta. Aunque aún había incertidumbre, ya no sentía el peso del pasado sobre sus hombros. Miró a su alrededor, viendo las mismas calles, las mismas tiendas, pero ahora todo parecía renovado, lleno de posibilidades. De vuelta a casa, Tomás se dio cuenta de que había cambiado. No por algo grandioso, no por un evento espectacular, sino por pequeñas decisiones, por pequeñas acciones cotidianas que lo habían llevado hasta aquí. Había enfrentado su dolor, había dado el paso necesario para liberar sus sentimientos, y ahora, por fin, podía ver el futuro con más claridad. Rocco lo siguió a su lado, siempre dispuesto a caminar con él, sin importar hacia dónde los llevara la vida. Tomás entró a la casa, se quitó la chaqueta y se dirigió al sofá. El perro lo siguió, y juntos se acomodaron en su lugar habitual. Tomás se recostó, con la cabeza descansando en el respaldo, mirando al techo. Ya no hay más oscuridad, pensó. Ya no hay más miedo. Solo hay espacio para lo que viene. Y lo que venga, lo enfrentaré con Rocco a mi lado. La noche se acercaba lentamente, pero Tomás no temía lo que vendría.
Había aprendido a dejar ir lo que no podía cambiar, y a abrazar lo que tenía frente a él. No sabía qué le deparaba el futuro, pero ya no lo veía con incertidumbre. Ahora sabía que tenía el poder de escribir su propia historia, un capítulo a la vez. Rocco se acomodó a su lado, y Tomás, por fin, cerró los ojos con una sonrisa tranquila. Ya no estaba solo. Y, aunque la vida seguiría trayendo desafíos, no importaba. Tenía todo lo que necesitaba para enfrentarlos, su fuerza, su lealtad y su compañero incondicional. El camino por recorrer no sería fácil, pero Tomás estaba listo para vivirlo. Y con Rocco a su lado, nada podría detenerlos. Fin.